Hola a todos. Bueno, hoy vamos a recuperar una vieja fórmula, una fórmula que os gusta normalmente mucho, que es comentar algún vídeo en especial y yo hacer mi análisis, ¿no? Así que hoy toca, me dio la idea un amigo mío gallego que se llama el Checheno. Esto va por ti, va dedicado a ti especialmente, pero bueno, evidentemente lo va a disfrutar mucha gente porque va a ser creo que un muy buen vídeo, muy buen análisis, porque el vídeo da mucho de sí. Estamos hablando de Ancho Bastos, creo que es en plural, y Juan Ramón Rayo. A ver, ambos personajes son aférrimos para quizás la gente que no los conocéis, aférrimos libertarios, ¿vale? Gente que defiende ideas liberales, ultraliberales se podría decir incluso, ¿vale? Que os recuerdo que básicamente son gente que no cree, digamos, en un Estado fuerte, ni grande, ni centralista, desde luego, y creen más bien en bueno, básicamente es el modelo americano, el que les gusta, ¿vale? El modelo americano federal, con un Estado central débil que se dedica poco más que a ofrecer seguridad y a recaudar un poquito de impuestos para mantener una infraestructura en el país medianamente digamos, funcional. Y todo lo demás, pues privado y que funcione todo privado, etcétera, etcétera. O sea, el modelo es básicamente Estados Unidos, Inglaterra quizás en menor medida, la Inglaterra de Thatcher en todo caso. Y evidentemente no creen para nada en nacionalizar ningún tipo de servicio, aunque sea esencial, o sea, ni la medicina, ni el transporte, ni nada. Y básicamente esos dos personajes pues van de esto, ¿vale? Lo digo para la gente que no conozcáis lo que es las ideas libertarias. Luego dentro de las ideas libertarias, evidentemente os podéis imaginar que hay 40.000 sectas, 40.000 formas de entenderla, que yo no conozco al dedillo todas, pero sé que las hay porque durante un tiempo ya sabéis que he hablado con muchos libertarios. De hecho, el Checheno es uno de ellos, es un seguidor de Ancho Bastos, aférrimo, casi un fan diría yo. Y con ese perfil pues he hablado con bastante gente. Luego está incluso los famosos paleolibertarios, que no sé si os acordáis de Daniela y su famoso canal que todavía existe, aunque ahora se ha vuelto un canal, me parece que solo hablan ella y otra persona, y con la cual he debatido también alguna vez que otra, y pero no recuerdo su nombre ahora mismo. Y los más viejos del lugar, pues ya conocéis todo este pasado, y entonces, bueno, aprendí bastante de ellos, que era un tema que yo no lo tenía para nada estudiado antes de conocerlos. Y bueno, es interesante, las diferentes faunas que hay en bueno, como iba diciendo, pues es interesante. Bien, pues para entrar de lleno en el vídeo, es un vídeo donde debaten Juan Ramón Rayo en su canal, que creo que tiene el mismo nombre, con Ancho Bastos sobre ideas libertarias y sobre diferentes formas de enfocar problemas actuales, como puede ser, por ejemplo, la guerra que hay en Oriente Medio, la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera, bajo enfoques libertarios, ¿no? Y otros problemas accesorios que van tocando durante la entrevista, ¿no? Que dura 1 hora y pico. Una entrevista que me he escuchado por 2 o 3 veces entera y he tomado notas. Y realmente, evidentemente, no voy a hacer un exhaustivo repaso de todas y cada una de las ideas que exponen ahí. Voy a ir más o menos a las que más me interesan a mí y las que creo que son más polémicas y pueden interesar más a vosotros, a la audiencia, ¿no? Y realmente es bastante... por ejemplo, en el minuto 16-20 que os haré escuchar más o menos de la entrevista, ya veréis que discuten sobre el tema de los impuestos, evidentemente, que es el gran dada de los libertarios, ¿no? Cuando menos impuesto mejor, etcétera, etcétera. Y de que cómo encajan todo eso, ¿no? De los impuestos en una idea libertaria. Vamos a escucharlos de todas formas, porque recuerdo que los tiros iban por ahí. Y cómo esos impuestos bajos hacen ricos los estados según ellos, exacto. Y una vez que el estado es rico, pues las cosas que pueden llegar a pasar. Ya veremos. Paradójicamente, precisamente porque pone impuestos bajos, libre mercado, entonces, que le pasó primero a Inglaterra y le pasó después a Estados Unidos. Son estados de impuestos bajos. Una cosita.
El Ancho Basto es que habla así, ¿eh? O sea, quiero decir, ya sé que os va a costar entenderlo porque tiene un acentazo gallego brutal y encima tiene una forma de hablar un poco peculiar. Intentar hacer un esfuerzo para entenderlo, pero es bastante complicado, es verdad. Además tiene una forma de hablar, incluso peculiar él, no solamente por el acento gallego, etcétera, ¿no? Así que cuesta entenderlo, pero si se presta al oído se entiende bastante bien el hombre. Muy capitalista. Como digo yo, el 10% de muchos más del 50% es verdad. Entonces, un Estado con una riqueza tal, un país con una riqueza tal, a poco que le quites un impuesto bajo, tienes un Estado muy rico. Y ese Estado muy rico, al final, como es un Estado, tiende a abusar de los demás que no tienen los mismos medios que tienes tú. ¿No? Y esa es la idea de que plantea Jope también. Sí, por eso digo que no sé hasta qué punto... Por lo que están diciendo esto de China. Así, claro, que teme que China sea rica, yo no lo veo tan claro. Bueno, pero que al final ahora, desde luego, China tiene mucho más potencial de entrar en una guerra con Estados Unidos del que tenía cuando era pobre, porque cuando era pobre... Sí, potencial hay, pero no lo veo tampoco. A ver, el pueblo chino es un pueblo... No se entiende la China, el Estado chino, lo que sea, nunca fue un pueblo guerrero. O sea, no es un pueblo que se caracteriza por grandes victorias, tienen más o menos su territorio más o menos secular, pero la última vez que fue una guerra, si no recuerdo mal, fue con Vietnam y hubo una paliza. En el año 79. Quiero decir que no es un pueblo que le guste ya de cultura, no es un pueblo comerciante, muy ahorrador. Bueno, aquí del extracto ese, lo más importante de quedarse con la copla es, digamos, lo que han dicho de lo que el Ramón Rayo, ¿no? Dice que ahora le da miedo China, ¿no?, a Estados Unidos por la riqueza que están acumulando y la posible rearme y el posible rearme de un ejército muy potente que le podría hacer frente a Estados Unidos o a cualquiera, ¿no? Y por lo tanto convertirse en un serio competidor del imperio americano. Bien. Y Bastos, pues de alguna forma, pues le contesta que China no lo ve con un ardor guerrero y tal y cual, aunque sí que es verdad que cuando reconoce al mismo tiempo, ¿no?, de forma contradictoria, entre comillas, que cuando un Estado se vuelve muy potente, muy rico, pues normalmente suele abusar de los que no lo son tanto, ¿no? Luego, por otra parte, claro, dejan muy claro que esto ocurre gracias a que digamos, un Estado se hace rico gracias a que tiene impuestos bajos, ¿vale? Pero claro, yo ahí protesto un poco, ¿no? Porque eso de que un Estado se hace rico exclusivamente por hacer impuestos bajos, no. O sea, quiero decir, siempre dejan de lado, claro, para hacer encaje de bolillos con sus ideologías, no lo hacen solo ellos, lo hace todo el mundo que tiene una ideología muy marcada. Al final, para explicarte y para ver el mundo todo bajo tu ideología, tienes que esconder cartas, esconder cosas, realidades, debajo de la mesa para que no se te vean las costuras, ¿vale? Y aquí lo que ocurre es exactamente esto, ¿no? O sea, el encaje de bolillos ideológico que hacen es que, por ejemplo, vamos a ver, Estados Unidos se ha vuelto rica y potente, no ni mucho menos porque tiene impuestos bajos, sino porque tiene un terreno inmenso, lleno de riquezas en sus suelos, de materia prima, donde poder, digamos, extraer infinidad de riquezas con su población nativa. Es decir, sin necesidad de exportar ninguna riqueza, ni materia prima sobre todo, para poder funcionar, han conseguido mantenerse y siguen manteniéndose arriba gracias a que tienen un terreno muy fértil, un terreno donde hay inmensidad de cosas para poder extraer agua potable, etcétera, infinidad de recursos para poder, digamos, ser un país próspero y rico. Luego, evidentemente, ha ayudado pues ser un país de nuevo cuño, ha ayudado mucho no tener apenas resistencia nativa en el continente y la poca que había la han exterminado. Ha ayudado a ser, digamos, que ha venido pues todos los europeos que vinieron a Estados Unidos con ganas de quitarse el hambre a paliza limpia contra quien sea, ¿no? Entonces, claro, un pueblo aguerrido, un pueblo que, digamos, se ha sabido luchar hasta la última vuelta de sudor y de sangre para levantar un país, está muy bien. Que luego hayan podido hacer los chuletas de hacer un estado mínimo y encima con impuestos bajos, está muy bien, pero todo eso es gracias a que has conquistado un terreno inmenso, prácticamente inabarcable,
y que tienes ahí pues cantidad de tierra para poder instalar a tus habitantes y que tienes cantidad de recursos, sobre todo estoy pensando en los recursos evidentemente básicos, ¿no? Los que necesitas para funcionar en el mundo moderno, como es petróleo, etcétera, etcétera, que es lo que realmente les ha hecho coger el puesto que tienen. Luego la situación privilegiada de los de Estados Unidos, ¿no? Dando a dos océanos súper importantes como es el Pacífico y el Atlántico, por no decir que son los dos océanos más importantes del mundo, puesto que son los que cubren prácticamente la totalidad del globo entre los dos. Y realmente, como tienes dos costas tan importantes y entre medias un terreno inmenso, pues claro, así cualquiera, diría yo, ¿no? O sea, quiero decir, luego sí, hay que tener ingenio, hay que tener una población que sabe luchar, etcétera, pero bueno, se hace mucho más fácil, ¿no? Y una vez que tú has logrado todas estas riquezas, encauzarlas bien, y una vez que te has vuelto hegemónico y te has vuelto potente, que has ganado a México, que has ganado a España, que has ganado a todo el mundo, entonces pues hacerte el chuleta y hacer los impuestos bajos, claro, porque generas tanta riqueza a tu población ya con su propia tierra y con sus propios inventos, con sus propias cosas. Hay tanta inmobiliaria, hay tantas ciudades para construir, hay tantas infraestructuras para hacer, hay tantas carreteras, tantas etcétera, que evidentemente luego una vez que tú has creado toda esa riqueza, que tu población es rica y que tu población es próspera y que no tiene enemigos naturales que la puedan, digamos, molestar por ningún sitio, ¿vale? Porque el enemigo no va a ser Canadá ni México, está claro, ni ningún país de Sudamérica le puede toser a Estados Unidos. Entonces, claro, ahí ya puedes hacer el chuleta, hacer impuestos bajos, tener un Estado que prácticamente no existe, etcétera, etcétera, pero porque en realidad, y el poco Estado que existe, ser un Estado militarista, o sea, con un ejército brutal, pero porque en realidad, pues evidentemente eres tan próspero que puedes hacer lo que te da la gana, básicamente. Pero esa prosperidad no se gana porque se ha hecho esta política, se gana porque ha habido todas las cartas han ido a favor para poder ganarla, la prosperidad, y una vez que te has hecho próspero, has empujado tus ideas hasta el final de la libertad, etcétera, etcétera, has podido aplicar un montón de cosas que en Europa no han sido posible aplicar nunca a tope, porque primero cualquier país europeo está siempre rodeado de enemigos, que son los propios vecinos, y luego hemos tenido enemigos tan potentes como el Imperio Otomano, es decir, viniendo de Asia, y luego desde África pues ha habido razzias toda la vida, y cualquier país europeo pues nunca ha podido prosperar, ni podrá prosperar tanto como Estados Unidos, porque está rodeado de enemigos o de posibles rivales. Tan simple como esto. Y luego la tierra en Europa no es tan fértil, ni tan grande, ni tan infinita como la tierra que tuvo Estados Unidos para poder crecer. Si obviamos todo ese tipo de datos, pues claro, es muy fácil luego meter todo a favor de tu política o de tu ideología, pero es jugar con trampa. Prosigamos. Pues se puede derivar. A ver, el austriaco, la teoría general de la intervención, Mises, el intervencionismo, entonces Saufoiquera, está todo la teoría de intervención. Vale. Los estados en contra de intervenir en el mercado de la cebolla y cuando importa intervenir en el mercado de la alquiler, vale, pero la guerra, la peor de las intervenciones, la más violenta, y es una intervención del Estado, ¿vale? Bueno, y las consecuencias también son así. Esto hay un autor, se llama Chandler Johnson, es muy conocido aquí, Chandler Johnson. Tiene una serie de libros, tiene una trilogía de libros que parece austriaco casi, pero aplicado a las relaciones internacionales, en el sentido de que él explica que tú haces una intervención a favor de un cosa y es como un boomerang, como que te vuelve, pues se llama blowback, en español se llama blowback, incluso no lo tradujeron el título, está en español, si a alguien le interesa, ¿no? Blowback es como cuando tiras un boomerang y te vuelve a ti, o también te vuelve a ti. Entonces, ponen ejemplos de que tú haces intervenciones, por ejemplo, Europa, el camarada Sarkozy, Zapatero y otros pues invaden Libia o hacen el demonio allí en Libia, apoyan a uno de los bandos en la lucha, digamos, ¿no? Pero bueno, se gana la guerra y al final aquello queda convertido en un erial, ¿no? Pero cuidado, el arsenal libio acaba en Siria y acaba en el norte de África. Esas armas que tenían los libios las roban o las llevan de contrabando, escapan con ellas y acaban al final extendiendo guerras por toda África y algunas de ellas incluso contra los Estados Unidos. Pero en otro sitio, porque toda la guerra civil siria vino alimentada por ese tipo de armamento, o sea que...
Ahí Rayo le contesta Bastos le contesta a Rayo, en el sentido que Rayo, digamos, hizo una especie de, pledó a favor de que, a pesar de ser libertario, si un Estado totalmente libertario, yo imagino que se está imaginando una España libertaria totalmente, ¿vale?, con un gobierno tipo Milei, sí sería muy antilibertario o anti-ideología y libertaria intervenir en una guerra, por ejemplo, como en Oriente Medio, ¿no? Porque él está obsesionado, Rayo, con intervenir en Oriente Medio a favor de los palestinos, evidentemente, no de Israel, por lo que se ve, por lo que yo intuyo, luego a lo mejor estoy totalmente equivocado y dice que es neutral o lo que sea, pero bueno, yo le veo ideas más bien como que le molesta la política israelí, más bien, ¿vale? Porque la ve ultranacionalista, tal, y ve como los palestinos como que son las víctimas, ¿vale? Como mucha gente aquí en España, Por otra parte, Rayo no es único en ese aspecto, ¿no? Luego, entonces, parece como sugerir a Bastos que, bueno, que se podría intervenir en un caso así para poder parar la guerra, pacificar el territorio y luego dividir las cosas como de forma justa, ¿no? Entre los dos pueblos, etcétera. Parece un poco pues la idea de Zapatero, la idea de Sánchez, etcétera, ¿no? Como si pacificando la zona con muchas tropas extranjeras que pudieran intervenir, me imagino, hasta con armas, se pudiera, digamos, luego pacificar ese territorio y hacer que israelíes y palestinos se conviertan en buenos hermanos, se repartan la tierra dividida en dos perfectamente, con una perfecta división de todo, de las aguas, de las colinas, de los sitios claves, de las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Bastos le contesta que el intervencionismo, muchas veces, cuando tú intervienes en una guerra que no entiendes, en una guerra extranjera, en una guerra en un continente extranjero, si lo haces solo por ideología, como se hizo en Libia, que se hizo básicamente por ideología, aunque detrás había muchas cosas en juego también, petróleo, etc., pero bueno, rutas comerciales, etcétera, siempre hay detrás de una intervención que cuesta millones de dólares, más que la ideología, pero digamos que ha puesto el ejemplo Libia porque quizás es uno de los más ideológicos, entre comillas, ¿no? Intervenciones más ideológicas. Y lo mal que ha acabado, ¿no? Entonces, claro, con esto Bastos ahí le frena a Rayos, ¿no? Por primera vez, que luego volverá al redil una y otra vez de Rayo, Pero claro, digamos que tú no puedes obviar, y lo hacen los dos, en este caso Bastos y Rayo, obvian todo el rato que las guerras no son por ideología, nunca lo han sido y nunca lo serán. Es decir, la ideología siempre es la excusa, como antes era la religión, cuando antes éramos todos religiosos en el mundo, que no existía todavía el laicismo, ni las repúblicas laicas, ni los estados-nación laicos, pues evidentemente lo que primaba eran las guerras religiosas. Y las guerras religiosas siempre se hacían, en teoría, en nombre de la religión, pero detrás de la guerra religiosa esta en cuestión había toda una serie de premisas de poder, de rutas comerciales que proteger, de puertos, etcétera, mercancías de todo tipo, que las cortes de diferentes partes de Europa, en ese caso, hablando de Europa, pero podemos hablar también de África, y podemos hablar del norte de África, podemos hablar de Asia, podemos hablar de todas partes. Detrás de esas supuestas guerras religiosas siempre había, evidentemente, intereses económicos muy potentes para las élites. En el caso antiguo, élites, religiosas, reyes, monarquías, etcétera. Y en el caso de hoy en día, pues Estados-nación, con sus élites políticas políticas y económicas, digamos, a la cabeza, pero para la población también de a pie, también es muy importante que su Estado-nación sea más rico que el vecino para poder tener más ventajas, ¿no? No nos escondamos de esto, ¿no? Así que ahí pues está bien lo que ha hecho Bastos, porque ha frenado un poco las ideas guerreras de Rayo, pero no con los argumentos que hay que usar en ese caso, yo creo. Él sigue con la ideología, incluso hace un juego con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, diciendo que fue por culpa de matar el archiduque. Pues para nada, la Primera Guerra Mundial es de todo, además es una continuación de las guerras napoleónicas, para empezar, y luego es una guerra que tiene todo que ver con la revolución industrial, todo que ver con la hegemonía de Inglaterra, con los últimos espasmos de Inglaterra, todo que ver con una lucha de imperios, todo que ver con querer derrotar al Imperio Otomano,
todo que ver con las rutas que había para el petróleo incipiente en ese momento, desde todo el petróleo que querían coger desde Oriente Próximo, etcétera, para Alemania, para desarrollar la industria alemana. La competencia entre Alemania e Inglaterra básicamente por los recursos de Oriente Próximo y de Francia. Quiero decir, tiene todo que ver con esto y nada que ver con el archiduque de los huevos. O sea, quiero decir, eso es una excusa y punto. Para empezar la guerra, una guerra que habría ocurrido con muerte de archiduque o sin muerte de archiduque. O sea, quiero decir, porque había un montón de dinero en juego, ¿no? Y de poder. Vamos por ahí. Hay un poquito más que escuchar quizás por aquí. A ver. Peor que la no intervención, eso es lo que a mí se me escapa. Claro, no, pero que dice que en la economía lo vemos bien, ¿no? Porque no vamos a controlar los alquileres, hombre. Claro, pero en la economía hay razones para ello. Claro, y aquí también. ¿Qué pasa? Que al no ser fraseológicas, no nos dedicamos a estudiarlas, es decir, no las pensamos tanto. Yo creo que no se piensan tanto, repito. Y los temas de política, los temas sociales al austriaco, así le interesan menos. Entonces, todas las energías las gastamos y tiene lógica, pues. En el grado de relaciones internacionales de Despedides, no, pues por eso. Se trata y se estudia, ¿eh? No, por eso lo digo, porque es bueno tocar estas cosas. Y se ve sobre todo en la Primera Guerra Mundial más que en la Segunda. Pues sí, pues Austria le va a pegar a Serbia, salen a defender a Serbia los rusos, se meten en un lío, lo que era una guerrita regional entre serbios y austriacos, que llevaban tiempo más o menos así a mal, ¿no? Acaba una cosa con un conflicto que destruye Europa entera, que pone una dictadura comunista en Rusia, que genera fascismos en todo por querer meterse en una guerrita pequeña en Serbia. Ahí es de abuelo cebolleta, ¿eh? O sea, de verdad que es no entender nada, no conocer historia, no haberse metido bien a estudiar todo eso, porque no tiene nada que ver con una guerra regional que se convirtió en mundial, nada que ver. O sea, detrás ya había planes muy claros de guerra y había intereses entre Inglaterra, Francia y Alemania, con Estados Unidos, con un incipiente poderío estadounidense también en ciernes. Y todo que ver con el Imperio Otomano, es decir, y todo que ver con las rutas comerciales y todo que ver con el petróleo. Es decir, ya era una guerra en la Primera Guerra Mundial, la así llamada Primera Guerra Mundial, de petróleo y de rutas comerciales y de hegemonía. No era una guerra para nada regional, Serbia y tal, esto importaba un huevo y partes del otro huevo. Es decir, es una excusa que encontraron para poder encender la chispa, nada más. A ver si creen que la gente se gasta millones de dólares en guerras y centenares de miles de vidas por un trozo de bandera o por una ideología o por una religión. Quiero decir, tiene que haber algo más, puede haber esas razones, pero tiene que haber algo más poderoso para desatar una guerra tan cruel y tan fuerte. A ver si nos chupamos el dedo aquí ahora. Quiero decir, evidentemente nadie se juega tantos millones solo por un golpe de cabeza o por un golpe en el pecho de decir mi religión es mejor que la tuya o mi bandera es más guapa que la tuya. Es decir, eso es infantil creer esto, totalmente infantil. Vamos allá. Y fue atacado. Y fue atacado, claro, pero también jamás dice, no, pero es que a nosotros nos llevan atacando, aplastando, reprimiendo desde hace décadas. Por tanto, ese ataque en realidad fue defensivo, no fue iniciado. Claro, pero sí, también la guerra de Irak fue una guerra preventiva. Para evitar que Irak tuviera... Normalmente cuando es así, habla de todo. Cuando es así, normalmente el arsenal del enemigo se infla así como que es una cosa muy grande, entonces es necesario mucho. Yo creo que algo así está haciendo con Rusia. Es decir, inflarla como un enemigo así, potentísimo, una cosa así, pues para justificar gastos y si no vendes un F-35, un avión de esos, ni vendes un tanque. Ahí ha estado bien Rayo porque él volvía ha estado bien Bastos, volvía Rayo RQR con su historia de intervenir en Israel y todo el tema y el Bastos le pone ejemplos de que esto no va así, ¿no? Que no es tan simple, que no es tan fácil como decir uno es bueno, otro es malo y atacar, ¿no? Y ahí sí que está un poquito más acertado.
y le dice que no es tan fácil saber quién es el enemigo de alguna forma y quién es quién es el que lleva razón, ¿no? Siempre en una guerra, y le pone un muy buen ejemplo sobre el tema de Rusia-Ucrania, y le pone un buen ejemplo sobre el tema de Hamas, que el Rayo ya, digamos, de alguna forma, no es que esté, digamos, claramente a favor de Hamas, ni muchísimo menos, ¿no? Pero de alguna forma abraza un poco las tesis coincide bastante con las tesis de Sánchez, de Podemos, de toda esta gente, ¿no? De como que Hamas, digamos, tenía el derecho a defenderse, o que de alguna forma ese ataque tan bruto y tan loco del 7 de octubre tiene razones más para atrás, etcétera, etcétera. Sí, pero es que el Bastos le dice, sí, pero es que si vas buscando para atrás, después te encontrarás razones para Israel para hacer lo que hacen, después te encontrarás razones para Palestina, luego razones para Israel, y si vas para atrás te puedes ir 3000 años para atrás y encontrarás también razones en favor de Israel, como que era un pueblo que nació ya en esa zona, que hay un rey David, que hay un no sé qué, que hay hay sitios arqueológicos que demuestran que se hablaba hebreo ya en esas tierras hace 3000 años. Hay cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hablar totalmente a favor de unos o de otros es muy complicado, y más en la guerra de Oriente Medio, y más en el tema israelí, ¿no? O sea, es decir, es un tema hartamente complicado, hartamente difícil y complejo, como para poder tomar partido claramente por unos o por otros, ¿no? Luego está que evidentemente si escuchas solo una parte, como hacen aquí en España, que solo escuchan la parte palestina, pues evidentemente acabas convencido de que ellos tienen razón, ¿no? Porque claro, ellos te van a esgrimir una serie de agravios, de una serie de incidentes, de una serie de visión histórica, y tú vas a acabar convencido de que Israel ha venido a robar a un Estado-nación que se llamaba Palestina, que había estado siempre ahí desde hace miles y miles de años, y que había gente ahí muy organizada, que había una especie de protopaís ya, cuando todo eso es falso. Cuando oyes la versión israelí te das cuenta que ellos también fuerzan la máquina, casi te hacen creer como que era una tierra vacía, y eso es mentira también. Había gente evidentemente viviendo, pero no había nada parecido a un Estado, ni un protoestado, ni siquiera un poder regional, no había nada en ese aspecto. En cuanto a poderío, en cuanto a organización política, ni siquiera había un rey, ni siquiera un visir, ni siquiera nada, ni un cacique siquiera. Estaban divididas en muchas tribus, la mayoría errantes, además, con sus camellos, etcétera, y comerciantes, y luego había un estatus especial de Jerusalén, pero ese estatus especial de Jerusalén hace miles de años que existe, porque siempre desde hace 1000 y pico de años, centenares de años, mejor dicho, porque hace 1000 y pico de años que es la cuna de 3 religiones de ahora, antes era de 2, ahora de 3, con la nueva, la islámica. Entonces, claro, digamos que claro, ¿dónde pones la balanza, ¿no? ¿Dónde pones la barra de medir? ¿Quién tiene razón de verdad, ¿no? Y quién tiene menos razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, claro, bueno, vamos a escuchar un poco más quizás del tema, saltando un poquito por eso, porque no se haga tan largo. No quiero que las intervenciones de ellos se hagan muy largas, porque se supone que venís a escucharme a mí, con toda modestia. Atacado y está respondiendo o no, y ahí a lo mejor sí que habría motivo para intervenir, no digo estatalmente, pero sí privadamente. Claro, si queréis ver el vídeo entero, además está colgado en internet, quiero decir, lo podéis ver igual que yo lo he visto varias veces, es interesante, de hecho, 1 hora y pico dura, por eso. Para frenar el genocidio, aun cuando la respuesta inicial fuera legítima. Claro, la cuestión es esto, que es que muchas veces el genocidio, bueno, que son, sobre todo cuando era de los armenios o de otros pueblos, ¿no? Ya no quiero meter en eso. Yo, por ejemplo, la guerra de Israel y tal, nunca me meto en ella porque a mí me resulta demasiado claro. Sí. Yo nací en tiempos de la guerra de los 6 días, o sea, ya soy un señor mayor bastante, ¿no? Y nunca vi que aquello parara. Entonces, pero siempre había algo para atrás. Siempre había algo para atrás. Es decir, no, siempre ya empecé esto porque el otro no empezó y el otro empezó antes, y claro, entonces es muy difícil desligar todo esto, ¿no? Entonces es muy difícil establecer un metro de proporción o una tabla. ¿Qué pregunta me hizo? Que no... Sí, no, por eso digo que si vemos una respuesta muy desproporcionada, y no estoy hablando aquí del caso Israel-Palestina, porque todos lo están interpretando desde esa óptica, a lo mejor tiene cabida o a lo mejor no, la verdad pues yo sé que voy a decir. Estoy pensando en el genocidio, por ejemplo, de los armenios, que también se discute si es un genocidio. No, ahí están. Bueno, los turcos hicieron eso porque tenían miedo de que los armenios se aliaran con los rusos, que siempre fueron un pueblo.
Bueno, y ahí él vuelve, claro, y luego se excusa, ¿no? Rayo, porque se le nota ya un poco las costuras, entonces estoy obligado a excusarse, ¿no? De que, como si no hablara del tema israelí, pero o sea, a menos que te vayas a la África Negra, a las guerras de Sudán y guerras de, bueno, un montón de guerras en el Congo que están ahora mismo en marcha, ¿qué hay de más parecido y de más público y publicitado que la guerra de Israel, y cuál es el que en la ONU está todo el día diciendo que hay un genocidio? ¿Dónde es? Ahí, ¿no? Entonces está claro que todo el rato cuando hace esas comparaciones Rayo está hablando de Israel, aunque él dice que no y quiere excusarse de que no, pero está clarísimo, es que si no, ¿de quién coño habla? Quiero decir, si todas las demás guerras que hay en África están silenciadas y no hay nadie para cubrirlas, no hay ningún reportero ni nadie que las cubra, ni la Sexta, ni el Sexto, ni nadie. Entonces, claro, ¿de quién hablas? Pues de Israel, está clarísimo. Y entonces, genocidio ahí, más que discutible. Primero, para empezar, no es la definición de un genocidio, no se está dando para nada, en absoluto, ni en cifras, ni en nada. En todo caso, se podría hablar de limpieza étnica, y eso está por ver, en el sentido de que parece que la intención de Israel al final, sobre todo con los palestinos de Gaza y de Cisjordania, si escuchamos a su ala más radical de Israel, es de alguna forma que de una vez por todas abandonen esos territorios y diluyan entre la población árabe que tienen a sus alrededor, ¿no? Y si no, que hagan como los otros 2 millones de árabes que viven como israelíes y que se adaptan al país y que se dejen de reivindicaciones palestinas, ¿no? De un Estado-nación llamado Palestina, que por otra parte nunca ha existido. Es decir, es que hay muchas partes de razón en todas partes. Es decir, sí que es verdad que el hecho de que no haya existido nunca no quiere decir que pueda existir también. Es decir, si a ellos les apetece ahora crear una... Pero bueno, es que es muy raro que en miles de años no hayan querido crear nada parecido a un Estado palestino y que de repente vienen colonos israelíes, se instalan ahí, quieren crear y crean un Estado-nación y de repente a los otros les entran las ganas de también tener un Estado-nación. Pero bueno, en fin. Yo sigo diciendo que la lucha palestina es una lucha básicamente religiosa o empujada por religiosos musulmanes extremistas de Qatar y de otras partes, de Arabia Saudita, etcétera, que no soportan la idea de tener un Estado que no sea musulmán en esas tierras que ellos consideran musulmanas. Yo sigo diciendo que detrás de todo está esto. La gente que le quiere insistir en verle algo laico ahí o algo medianamente normal y racional, pues que insistan, pero... Y desgraciadamente, además, a base de esa lucha religiosa, musulmana, extremista, lo que han hecho es que han vuelto al Estado judío cada vez más extremista y religioso. Y al final va a ser una lucha entre dos extremistas religiosos y ahí sí que van a saltar chispas. De hecho, el hecho de que se haya prolongado esta guerra 1 año, esta vez, que ha sido una escarmuza, ya me está dando una idea de que los extremistas religiosos en Israel están ganando la partida a los laicos. Y si es así, entonces sí que va a haber limpieza étnica, ya te lo digo yo. Entonces sí que va a haber limpieza étnica y un posible genocidio, incluso de gente que no se adhiera a la idea de tener un Estado-nación llamado Israel y con una religión muy clara, que es la judía. Entonces sí que va a ocurrir al final. Pero ocurre porque, por otra parte, no ha habido nunca una idea laica de entendimiento y de intentar crear un Estado-nación que podría haberse llamado Israel, Palestina, Palestina, Israel, cualquier cosa. Cuando tú negocias con calma, se puede llegar a cualquier acuerdo. Lo que pasa es que me da la impresión que no se quiere admitir por parte de la izquierda europea y española en particular, y no se quiere admitir por parte de los libertarios y por parte de mucha gente, de que nunca ha habido en la otra banda, es decir, en la banda palestina, nadie que no haya estado manipulado detrás por la religión para poder hablar con calma de esos temas. Yo creo que hasta que no se admita eso no se va a entender nunca el conflicto aquí. Aquí en Europa y en España en particular nunca entenderán el conflicto si no entienden que hay una parte, que es la Palestina, que está manejada a su pesar, a lo mejor de muchos, por los extremistas religiosos. Y hasta que no se entienda eso no se entenderá ni el 7 de octubre ni entenderán nada. Es decir, porque se piensan que es una lucha tipo la ETA, en el País Vasco, tipo el IRA con Irlanda, sobre todo los de izquierda, se creen que es una lucha parecida a esto. Y no tiene nada de parecido. O sea, lo más parecido a esto es yo qué sé, nada. O sea, es que no se le parece en nada. Solamente en que ellos
durante un tiempo, sobre todo en los años 60 y 70, bueno, hicieron ver o hicieron creer a los demás que sí que se adherían a las ideas de izquierdas y que eran laicos y puede ser que lo fueran una parte de ellos durante un tiempo, pero todo eso se quedó ya en la historia. Y ellos están R que R en creer que el movimiento palestino es un movimiento laico, de izquierdas, libertario, etcétera, etcétera, ¿no? Y los libertarios lo ven como un movimiento de libertarios que van a instaurar ahí un Walt Disney una vez que derroten a Israel o los sionistas. Bueno, en fin. Es que, claro, si hablas con gente que nada más que tiene fantasías de la cabeza, en vez de ver la realidad enfrente como es, que tienes unos radicales igual que los de Bataclan, etcétera, etcétera, que lo que no soportan es la idea de tener un vecino. Quieren tener un monocolor, todo el mundo musulmán, todo el mundo Allah y todo el mundo feliz. Y hasta que no entendáis esto, pues, también va a ser muy complicado que entendáis el conflicto. Con eso no quiero decir que la existencia de Israel no se pueda discutir, que la existencia de que no se pueda discutir los métodos, que no se pueda discutir que se está convirtiendo también en un país extremista religioso, que no se pueda discutir mil cosas. Pero primero, admíteme lo primero. Si no me admites lo primero, yo no puedo discutir lo segundo. O sea, no te voy nunca a discutir lo segundo si tú no me admites lo primero. Es que es así. O sea, quiero decir, si tú no ves la realidad tal cual, es decir, que estás con unos radicales islámicos enfrente, básicamente, aunque haya gente que está manejada por ellos, que no, a lo mejor no lo son, pero detrás, la fuerza, los fusiles, las armas, la financiación de la resistencia palestina, está Irán, que es una teocracia, que ahí no me lo podéis negar, ¿no? Supongo, o hasta ahí llegaréis a negarme también esto. Está Irán, en el caso de Hezbollah, y también del Hamas, y por lo tanto, una teocracia ultra religiosa, radical, musulmana, a pesar de ser chií, es musulmana, y luego está los demás que ahora van de escondidos, pero antes lo hacían descarado, que es Arabia Saudita, Qatar, etcétera, los otros extremistas religiosos que hay en ese mundo de musulmán, que es Arabia Saudita y toda la península arábica, ¿no? Que son extremadamente ricos y que patrocinan el terrorismo en cualquier parte del mundo y más exactamente ahí en Israel, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no veamos esto claro y hasta que todo esto no me lo admitáis, pues va a ser muy complicado el poder, digamos, discutir ese tema, de esos temas con un mínimo de lógica. Luego, ¿qué tenemos más? Y Rayo, pues no se da cuenta, ¿no? Va a aparecer del tema. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver, ¿qué nos dicen aquí? No, una sociedad sin Estado nos llevaría a frenar. A ver, es que me parece que me he equivocado ahí, lo he puesto demasiado adelante. Hay una perlita ahí que no está mal. Lo que interesa es la que no es a ver, la economía austriaca sería cómo funcionaría una economía sin Estado, porque es una economía bastante adecuada a un funcionamiento estatal, pero no nos lleva a la sociedad sin Estado. Es decir, no, una sociedad sin Estado nos llevaría a frenar el Estado. ¿Y dónde hay que frenar el Estado? En la guerra y en la descentralización. Eso es lo que nos llevaría a una sociedad sin Estado. La economía austriaca funcionaría así. Pues esto, podría haber un intercambio entre nosotros, pero no, digamos, no sería el camino, digamos, principal para llegar a una sociedad sin Estado. Para llegar a una sociedad sin Estado hay que atacar el Estado. Y el Estado donde más gordo está, donde más legitimidad tiene, donde más daño puede hacer. Y de ahí viene la cuestión. Entonces, digo, con muchos libertarios, lo veo en España también, lo veo en muchos sitios, están muy ANCAP y tal, pero después están con el castellano en Cataluña, que si hay que hablar más, hay que hablar menos, están con cosas de ese estilo, que no... Me parece que solo es el... Y ahí tenemos una cosa bastante buena también, ¿no? Bastos ahí, aunque lo dice con la boca pequeña y pasando muy de refilón, pero dice una cosa muy clave, ¿no? Que al final, esto, ¿no? O sea, es decir... en Cataluña lo que se está haciendo es un genocidio, una limpieza étnica de castellanos. Es decir, toda la migración que vino en los años 50 y 60, que ya están muertos la mayor parte de ellos, pero los hijos y los nietos están siendo atacados sin piedad por el Estado catalán, que ya existe, de hecho, de facto ya desde Sánchez ya Cataluña es un país independiente, que está atacando a los últimos mohicanos castellano parlantes, etcétera, y a los que piensan todavía que Cataluña es España,
con todas las herramientas del Estado catalán, ¿no? Es decir, entonces esto de descentralizar, si es para volver a crear pequeños estados, pues el tema libertario ahí ha fracasado, porque si se han aliado con los de extrema izquierda, que no sé en qué piensan aquí en España, porque eso de hacer pequeños estados nunca ha sido de izquierda. Lo de izquierda es hacer una URSS, pero no es hacer una especie de reinos de taifa, minúsculos, como se está haciendo aquí en España. Todo para contentar al País Vasco y Cataluña, No la admitirán nunca la izquierda española, y la extrema izquierda menos, pero es que son vasallos de los burgueses catalanes y vascos, punto. Es decir, no tienen nada de revolucionario, nada de... Ni la ETA tuvo nunca nada de revolucionario, menos sus primeros años contra Franco. Luego siempre se convirtió en un vasallo de los burgueses catalanes, industriales, punto. Quiero decir, son gente... son el brazo armado de los burgueses catalanes y vascos. La población de ultraizquierda catalana y vasca. Y les pesa a quien les pese y les duela a quien les duela. Quiero decir, es así. O sea, quiero decir, no son más que unos peleles que luchan para los burguesitos, para que hagan sus estados-nación así vasca y catalana, donde los hijos de los ricos serán más prósperos por saber hablar vasco y catalán, donde han aplastado a los obreros castellanos, etcétera, en Cataluña dándoles unas pequeñas preventas y en el País Vasco matándolos directamente o haciendo que huyan. Así que realmente pues es así, la realidad una vez más es la que es y no se puede maquillar de ninguna manera, ¿no? A ver, así que las ideas libertarias pues tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen, porque a veces crean monstruos, como Cataluña. Que le dieron esta tierra a misa como Skyblog, creo que le pierde el judaísmo o lo que sea, no sé, bueno, le pierde que es muy leal a su gente. Entonces, claro, de esta tierra no la dieron a nosotros, vamos a ver, pese a demostrar que esto no solo dieron a nosotros hace 1000 años, no dice que es más que un periodo en el medio, muchos marcharon para afuera, pues la libertad ya la tierra desde que la posee. Cuando empieza a discutir de temas, en el caso de Israel, ¿no? Que puede haber otras posturas, sí, pero el problema es si son libertarios o no. Y además el propio Bloch ahí se contradeciría porque él sí que escribió de estas cosas antes. Aunque tampoco es su especialidad, Eso le gusta más a Job y a otros. Pero entonces, quiero decir, por supuesto puede ser que Milei no conozca la literatura no lo sé, pero libertaria, que yo creo que no la conoce, porque él es especialista en economía y por tanto no se puede saber de todo. Yo tampoco la conozco. No, por eso. Pues, muchísimo menos que me gustaría. Ni tiene por qué. Pero o sea, no lo planteo para decir que Milei sí la conozca, yo creo que no la conoce, yo no la conozco. Pero también podría darse el caso de que estemos diciendo, no, es que solo hay una política exterior libertaria posible y todo lo que no encaje aquí es antilibertario. Y a ver, hay algo más de flexibilidad, ¿no? La pregunta es cuál es más coherente con el pensamiento libertario, ¿no? Con los principios generales de no agresión o con los principios generales, digamos, de no intervención. Claro, pero estando tan indeterminado, pero conceptos, por ejemplo, antes en el chat planteaban, Argentina como Estado puede ser neutral en el conflicto Israel y su entorno cuando Argentina ha sido objeto de atentados terroristas por Irán y por Hezbollah. Claro, si ya en los 90 fue blanco de esos atentados terroristas y puede volver a serlo, a lo mejor Argentina no puede ser neutral en ese conflicto, o a lo mejor sí debería serlo porque tal vez fue objeto de atentado por no haber sido suficientemente neutral, no lo sé, pero el caso es que la lectura del contexto creo que suele tener tantos matices que incluso un libertario puede encontrar argumentos dentro de sus principios para defender posturas que no son... como poder se puede. Se puede defender cualquier cosa, incluso en economía. ¿No? Que nosotros tenemos todo tipo de debates al respecto. Ahí están como en un debate de un tal Bloch, que es un judío estadounidense, que si estaban discutiendo si Milei lo conocía y tal, la disputa que tuvo Bloch se ve con Jope o algo así, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de esa disputa lo interesante ha sido una vez más que Rayo otra vez saca el tema judío, ahora incluso con Milei, con Argentina, porque sabéis que Milei apoya al Estado judío a tope, y se pregunta si es libertario eso o si no lo es. Luego vuelve a sacar a relucir los atentados de Argentina, de aquellos años, donde Hezbollah hizo un atentado en
creo que fue, no sé si fue una sinagoga o fue un centro de estudio judío o algo así, donde murieron básicamente judíos, argentinos, pero judíos, ¿vale? Y el ataque que hizo Hezbollah no fue contra Argentina, sino contra los judíos, básicamente. Judíos argentinos, pero contra los judíos. Así que eso de que no, a lo mejor fue porque Argentina no fue lo suficientemente neutral, no. O sea, es decir, es que no tiene nada que ver. Independientemente de la postura de Argentina, ese atentado se habría hecho sí o sí. Si Argentina hubiera apoyado a Israel o no hubiera apoyado a Israel, da igual el presidente que hubiera tenido, se habría hecho sí o sí. Igual que puede ocurrir aquí en España o en cualquier otro lugar, y lo digo especialmente en España, que Pedro Sánchez está a favor de Hamás y de Palestina al 100%, podría haber un atentado contra españoles judíos, perfectamente. Es decir, solamente esperan la oportunidad y el poder hacerlo, y poder ejecutarlo a esa gente. No les da igual que Pedro Sánchez apoyen o no apoyen, o se mantenga neutral o no neutral. En ese caso no se mantiene neutral, está a favor de Palestina, les da igual. Son extremistas religiosos. Es una guerra religiosa lo que llevan. Es que si no hay manera, es que si no entendéis de que es una guerra religiosa, lo que llevan a cabo los que están a favor de Palestina, no entenderéis nunca el problema, ni entenderéis que se pueda atentar en otro país distinto, aunque sea incondicional o incondicional pro musulmán o pro causa palestina, pro causa Hezbollah, pro todas las, tú puedes abrazar todas las causas, pero como eres laico y cristiano y tu país es laico y cristiano y acoge a judíos, eres blanco de atentados, punto. O sea, que no os hagáis la ilusión de que porque aquí somos pro-israelíes y atentados contra iglesias y contra cristianos. Cuidado, que los ha habido además durante todo este periodo. No por nada un loco musulmán le cortó la garganta en Melilla, creo que fue, o en Algeciras, a un cura. Y Sánchez se degollaba diciendo que era pro-palestino. O sea, es decir, se degollaba el pobre que acabó el cura. No, el Sánchez proclamaba a voz y viento que era pro-palestino y da igual. Este loco vio la oportunidad de poder atentar contra un cura cristiano y atentó. O sea, quiero decir, si pensáis que estáis al abrigo porque estáis apoyando a Palestina, en España estáis muy equivocados, Y Sánchez está muy, muy equivocado. O sea, puede haber un atentado en el País Vasco, que son los más fervientes apoyadores de Hezbollah y de Hamás. Puede haber un atentado en cualquier parte, Es decir, solamente buscan la oportunidad y punto. Y ya está. O sea, quiero decir, si no los hay es porque la policía hace bien su trabajo y porque no pueden hacerlo. Pero a la que puedan, no te preocupes que también nos cortarán la garganta. Quiero decir, no, sin ningún tipo de problema ni miramiento, O sea, os degollarán tranquilamente, además. A ver, porque es una guerra religiosa. Es que si no lo queréis entender, complicado. A ver. Que no estoy diciendo que yo estoy sacando temas, No, como digo, no, es interesante, no sé. Pero claro, uno puede decir, oye, yo cerca geográficamente de Israel no estoy, pero cerca de sus valores y de la visión de sociedad y de orden internacional que tiene Israel, sí o no, ¿vale? Pero en el caso de Milei sí, o dice que sí. ¿Por qué esa cercanía cultural o de valores no puede defenderse en la medida en que es el sustrato sobre el que se edifican las bases de institucionales de una sociedad? Una vez más hay que medir una vara. ¿Qué es eso de estar cerca? ¿Está usted más cerca de un armenio que de un israelí? No, sí, eso... No, digo yo, por ejemplo, porque ahí nadie los defendió y los echaron el año pasado. Es que no, hicieron una limpieza allí donde estaba de Carabaj. Y el armenio más o menos es cristiano, el otro es un señor, bueno, pues es decir, culturalmente, si nos ponemos a medir así, pues culturalmente cristiano, pues es más parecido a usted con un señor allí. Quiero decir, no, entonces, ¿dónde está la vara que mide? Porque ahí no hicimos nada, No, está claro. Nada de nada, no nos importa. Y nos importa además que pues digo que hay como dos varas de medir, y eso es lo que me niego yo. Y es una cosa que también los libertarios, ¿por qué tenemos que tener dos varas de medir? Porque hay una vara, o sea, porque todo para Israel o tal, y algunas guerras son con unos países tan importantes. Por eso ponía ejemplos de Etiopía. Aunque también sirve al revés, porque solo nos fijamos en las matanzas que comete Israel atacando Palestina. No, claro. De matanzas, ¿no? Que ese argumento sirve tanto para la hipocresía en la defensa de Israel, porque Israel y no los armenios, Israel está en la crítica a Israel. Porque Israel es tan importante, porque incluso, por ejemplo, las víctimas de Israel son importantes porque son de Israel.
Si esos muertos los causaran sirios o así, no estaríamos hablando de ellos tampoco. O sea, el centro para amigos o enemigos es Israel. Entonces todo lo que haga Israel a uno le gusta, a otro le disgusta, pero es el centro. ¿Por qué ese país tiene tanta influencia? ¿No? Eso es lo que es la cuestión. ¿Por qué está todo el mundo girando alrededor de lo que pasa allí? Hay muchas guerras en el mundo. Sí, esa es la cuestión de decir, porque entramos a estos libros que tanto le gustan también a los libros de Mearsheimer, el lobby israelí, de cosas así. No sé, creo que está traducido. Ahí también han tocado un tema muy clave, ¿no? O sea, claro, evidentemente ellos mismos se han contestado más o menos, pero claro, Milei lo que dice es cierto, porque al final un israelí está mucho más cercano culturalmente si la mayor parte de los israelíes son inmigrantes europeos. Culturalmente son mucho más parecidos a nosotros que un árabe palestino, es así, ¿vale? Luego, el tema de los armenios está muy bien que lo saque una y otra vez, porque es verdad, ahí sí que hubo un genocidio de verdad por parte de los turcos, ¿vale? En ese caso sí que es verdad que eran laicos, entre comillas, porque me parece que estaba Ataturk mandando todavía en esa época, y creo que era o pro-laico o laico, o hacía como que era laico, pero bueno, el tema musulmán en Turquía siempre está, hay que decir también. Total, hicieron una matanza de armenios, probablemente por ser cristianos, y porque tenían que coger un trozo más de terreno o algo así de Armenia, que ya se ha quedado en casi nada después del Alto Karabaj. Entonces, claro, digamos que ahí está el tema, ¿no? ¿Por qué no se saca nunca el tema de Armenia, ni el genocidio, ni nada de nada? ¿Y por qué sí se saca mucho el holocausto judío, etcétera, etcétera? ¿Por qué la gente cuando se matan armenios ni se mueven, a pesar de que son cristianos, ortodoxos, pero son cristianos? ¿Y por qué cuando se matan palestinos todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Claro, evidentemente está muy bien, pero siempre lo quieren mantener todo como en la ideología, que no tiene que ver con la ideología, hombre, ni lo uno ni lo otro, que tiene que ver con el dinero, joder, tiene que ver con la potencia, tiene que ver con lo de siempre, con rutas comerciales, con petróleo, tiene que ver con todo esto. ¿Por qué Israel es importante? Joder, porque es importante porque es el cruce de caminos de Oriente Medio. Es un punto clave. Luego está la religión, evidentemente, musulmana planeando por ahí. Pero también porque... ¿Y por qué es importante Israel? Porque tienen mucho dinero. Los sionistas americanos que apoyan a Israel y los evangélicos. Y porque entonces se publicita mucho porque hay mucho dinero. Y hay mucho foco de atención porque hay mucho dinero. Judío en este caso. Luego, ¿por qué también hay un foco tan grande en los palestinos y no en un congolés que muere o en una etnia que se acaba cuando el Boko Haram los negros de Boko Haram, por lo tanto radicales musulmanes, hacen razzias a cristianos negros en cualquier parte de África? ¿Por qué no se le publicita y cometen matanzas inimaginables, niños, mujeres, etcétera, queman poblados enteros con la gente dentro viva, etcétera? ¿Por qué a esto nadie se rasga las vestiduras, ni a nadie parece interesarle, ni molestarle, ni nadie llora? Porque no hay dinero. Porque en África no hay dinero para publicitar ni siquiera a sus muertos. ¿Por qué los palestinos sí? Porque hay muchísimo dinero de Qatar, de Arabia Saudita, etcétera, para publicitar todos estos muertos. Así que es una cuestión de dinero, siempre. No es solo ideología. Es muy infantil pensar solo en la ideología, lo repito. No tiene nada que ver la ideología. Tiene que ver la religión, eso sí. La ideología no, pero la religión sí, que juega un papel importante en Oriente Medio, sobre todo por el tema musulmán. Y ahora también parece ser que los extremistas judíos también. Pero el tema de ideología nada, en absoluto. A ver... que el tema de religión tiene un papel, pero bueno... tiene un papel, pero siempre hay dinero por medio también, Es prácticamente el dinero de Qatar contra el dinero del lobby judío, lo que se está peleando, básicamente, porque una vez gane uno u otro, también hay muchísimas asuntos, digamos, de dinero que se podrán derimir. Hay muchísimas cosas que se podrán hacer. Israel, de hecho, tiene previsto hasta una ruta comercial especial para no pasar por el canal de Suez, por ejemplo. Así que hay muchas historias entrecruzadas aquí. Vamos a ver. Si gana la guerra, Israel tiene proyectos muy importantes, muy buenos para Oriente Medio, pero para una parte, para la otra parte no. Por ejemplo, Irán, por eso es tan aférrima enemiga, está muy en contra de los planes económicos de Israel y en el plan que tienen de abrir un nuevo canal competente del canal de Suez, por ejemplo, porque le perjudicaría
al estrecho de Hormuz ya no valdría para nada, y etcétera, etcétera. O sea, es decir, es que hay muchas cosas geopolíticas ahí que son muy importantes. Vamos a seguir escuchando a ver qué dicen aquí. Como decía Jope, eso no está en el Atlántico, no está en el Atlántico Norte y Argentina. Eso ya es un gesto. Tú puedes ser más pro tal o más pro bases o cosas por el estilo, pero no es, desde luego no lo percibo yo como muy libertario. Dentro de los matices que hay, no lo veo yo como muy libertario. Es como si yo ahora digo, no, el precio del pan hay que controlarlo, que está muy caro. ¿No? Es decir, mira, vale, a lo mejor tal, donde vive usted y tal, sí, pero no parece un discurso muy libertario que yo defendiera una cosa así. O sea, yo sí tengo dudas sobre si es un discurso libertario o no. No es tanto porque no adopte una postura de neutralidad o de indiferencia, porque al final la neutralidad es indiferencia frente a los conflictos que ocurren en el resto del mundo, sino porque no tengo tan claro quién es el bueno y quién es el malo en muchos de estos conflictos. Pero si estuviese claro quién es el bueno y quién es el malo, yo no veo por qué un político libertario, la postura libertaria que ha de tener es decir que es indiferente entre el bueno y el malo. No, el problema es determinar después, dentro de todos los buenos y los malos que hay en el mundo, porque escoges ese o el otro. Porque es que la discusión es que es muy divertido, porque el Rayo R que R, con que a pesar de ser libertario puedes intervenir, siempre con la idea de, imagino, el conflicto de Oriente Medio, y el otro R que R en hacer como que ser libertario es ser ecuánime. Es ser totalmente neutral y equilibrado, tal y cual, y solamente te puedes defender de un posible enemigo. No, pero es que esto no va aquí, no va así. Quiero decir, tanto Rayo por una parte como Bastos por la otra, yo creo que están equivocados ambos. O sea, nunca puedes ser tan rígido con tus ideas políticas, porque la realidad que te rodea va por otros derroteros. Y entonces, pues muchas veces tendrás que dejar tus ideologías aparte para poder posicionarte en una cosa o en otra. O sea, así, la realidad es esta. No, yo lo veo un poco vacío, esa parte del debate. Pero bueno, en fin, está bien, ¿no? Porque es divertido, pero no lo veo yo muy práctico. Luego, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Pero también es verdad que algunos comentan que, y esto es algo que ha sucedido también en el País Vasco y hasta cierto punto también en Cataluña, y que de alguna manera también vicia este debate, y es que, claro, si la postura libertaria es referéndum de autodeterminación sobre un territorio y por tanto el que gane, si lo queremos con mayoría reforzada, etcétera, es el que tiene razón, los promotores de una determinada postura, ya sea queremos que las Malvinas sean argentinas, o en este caso queremos que sigan siendo británicas, tenderán a expulsar a toda aquella gente que pueda votar en contra de sus intereses. Y por tanto ese referéndum de alguna manera también está viciado. Bueno, generamos una estructura, a lo que me refiero es generamos una estructura de incentivos políticos para que haya desplazamientos o expulsiones de la población de tal manera que el resultado del referéndum sea el que nosotros queríamos que fuera. No tiene por qué haber, lo hubo en el pasado y puede haber, pero no siempre necesariamente es así. Está habiendo un referéndum en Caledonia, en Francia, por ejemplo, en Mallorca están votando la independencia de Caledonia por tercera vez, varios años, que fue lo que se pactó. No veo grandes desplazamientos de población, es decir, podría haber, pero en principio son los que viven en un sitio los que deben. Claro, si hay desplazamiento es algo violento. Y ahí le sale el nacionalismo gallego, ¿no? Al Bastos, ¿no? Aunque lo que dice es cierto, pero bueno, aparte pone un ejemplo súper peregrino, el de Caledonia. Vamos a ver, Caledonia es un sitio muy peculiar, donde sí que es verdad que la mayoría de la población caledonia es nativa, y donde hay una minoría blanca francesa que domina todo, ¿no? Y entonces ahí en Caledonia, más que una independencia así por ideología y por sentirse como aquí catalanes o gallegos o lo que sea, porque Caledonia no existía como tal, eran tribus que vivían en el Pacífico en sus islas, es más que nada el querer, es una típica revolución económica o socioeconómica de los caledoños que se han dado cuenta de que viven sirviendo a una élite de blancos franceses que viven en Caledonia. O sea, que lo de Caledonia tiene un trasfondo mucho más profundo que no una idea libertaria de yo me quiero independizar porque libertariamente. Además, yo creo que hay mucha excusa libertaria en Bastos para poder justificar el nacionalismo gallego, catalán y vasco. Y lo que dice Rayo está muy entraído, porque
se está viendo aquí en Cataluña, yo lo estoy viendo, que vivo aquí. Es decir, lo que pasa es que aquí se hace de forma pacífica, no como en el País Vasco, que se hizo de forma y se hace de forma violenta, pero aquí cada vez arrinconan más el castellano, arrinconan más a los castellanos parlantes, y con todo tipo de prebendas, con todo tipo, les dan pequeños puestos de mando a los que digamos arrodillan y dicen que están a favor del nacionalismo catalán, entonces les dan como prebendas, aunque te llames González Vázquez, puedes tener pequeños puestos de mando, nunca el puesto de mando, ni los puestos de donde se manda de verdad, ni nunca la riqueza que tiene un catalán autóctono, nacionalista, pero te pueden dar pequeños puestos de poder donde tú crees y donde tú puedes ser pancha agradecida, ¿no? Y barriga contenta y puedes, digamos, seguir a favor de ellos, ¿no? Del burgués catalán, de su nacionalismo de extrema derecha, racista, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, de alguna forma, y han comprado a la izquierda desde hace mucho tiempo, la izquierda catalana está hipercomprada por los burgueses, igual que la izquierda vasca desde hace hace muchísimo tiempo. Así que digamos que así se ha fabricado el nacionalismo catalán y vasco, que era minoritario en ambas regiones, siempre lo fue, pero que de repente, pues claro, cuando la revolución industrial y el País Vasco y Cataluña se volvieron tan potentes y tuvieron tanto dinero en las manos, los burgueses, y pues se volvieron extremadamente nacionalistas, extremadamente avariciosos y egoístas, y encima, como España es un país pobre en todos los sentidos, también pobre en cuanto a nacionalismo español, pobre intelectualmente, pobre en muchos aspectos, pues han aprovechado esa pobreza para poder imponer sus ideas, ¿no? Y hacerles ver o creer a la izquierda española incluso de que esto es libertario, de que eso son ideas... lo siento mucho, Bastos, pero ahí no... Y estoy más con Rayo, la verdad, estoy más con Rayo. Esto es un despilporre y esto es lo que es un... Y bueno, y se van muchísima gente, se ha ido de aquí de Cataluña también, harta del nacionalismo catalán, O sea que, es que aquí los catalanes ganan por hartazgo, ganan por pesados. Y por imponer sus ideas a fuerza de ser pesados y pesados, llorones, pesados. Y los vascos van más de cara, digamos, son más violentos y van más de cara. Pero aquí se gana también la batalla igual, O sea, el nacionalismo está ganando. Caso. Bueno, yo creo que ya con sí, ya podemos ir acabando aquí, porque ya sería más de lo mismo. Y ya se está haciendo muy largo además de esto. Yo creo que bueno, que ha sido divertido, ¿no? Yo creo que espero muchos comentarios del checheno, seguro, y de más gente, evidentemente. Espero que llenéis la casilla de comentarios y yo gustosamente, si son comentarios educados y que no van en contra, no son ad hominem, yo las contestaré con mucho gusto y con muchas ganas, porque ya sabéis que me encanta. Este canal lo abrí básicamente para eso, para generar debates, para generar ideas, para que la gente venga aquí a pensar, ¿no? No quiero generar ninguna secta, ni quiero generar ninguna nueva tendencia ideológica, simplemente pues ayerar mis ideas, ayerar abrir debates y más que ideas, pues eso, generar debate, generar un poco que tengamos un verdadero enfoque intelectual, racional de las cosas y que miremos la realidad como es, ¿no? Bien, pues nada, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima.